Y en esta oportunidad vamos a abordar un tema que es la Guerra Federal, que es un acontecimiento bélico, digamos, de lo más importante que sucedió en el siglo XIX en Venezuela. Y digo que es un acontecimiento bélico lo más importante que sucedió en el siglo XIX en Venezuela, porque bueno, las consecuencias fueron avasallantes para la mayoría de la población en nuestro país, pero también porque las causas que motivaron a este enfrentamiento bélico tan grande en Venezuela, este, eran unas causas que venían cabalgando ya desde la colonia. Entonces nosotros la clase del día de hoy vamos a avanzar al menos en una primera parte a observar, ¿verdad? ¿Cuál fue ese contexto? ¿Cuáles fueron las causas que motivaron el conflicto bélico que se conoce en Venezuela como la Guerra Federal? Al iniciar eso, nosotros primero vamos a hablar el contexto, es decir, cuál es el punto de partida, vamos a analizar el punto de partida de lo que se conoce como la Guerra Federal. Y para nosotros conocer ese punto de partida, ¿verdad? O cómo se fue, a ver, cuáles fueron las causas, ¿verdad? Que al pasar de los años se fueron, este, como acumulando, ¿verdad? Hasta que estas causas y estos enfrentamientos no pudieron acumularse más y tuvo que estallar una guerra para poder resolver las diferencias. Entonces lo primero que tenemos que decir es que dentro del contexto, uno de los primeros elementos que nosotros ya tocamos incluso la clase pasada va a ser el elemento uno, que se disuelve la alianza de la oligarquía. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? A que durante este proceso, digamos, los primeros 4 años de la nación, la oligarquía, ¿verdad? Conformada por la élite caraqueña y la élite de una parte del territorio venezolano, estaba unido en un proyecto en común. Esa alianza dura poco tiempo, dura apenas unos 4 años, y luego esa alianza se va a disolver, ¿sí? Va a un proceso de disolución, y en ese proceso de disolución de la alianza van a surgir ciertos bandos, ¿sí? Que se va a conocer luego como el bando liberal y el bando conservador, que ahorita lo vamos a explicar de mejor manera. Lo otro, y además que creo yo que es uno de los elementos más importantes que yo siempre he recalcado, muchachos, es que la independencia, ¿verdad?, no solucionó nada en Venezuela. Es decir, cuando los sectores, por ejemplo, de los pardos, de los negros y de los indios fueron a la guerra, fueron a la guerra con la promesa de mejorar su vida. Porque para los pardos, para los negros y para los indios, la libertad y la independencia era sinónimo de bienestar, ¿sí? O por lo menos esa fue la idea que los blancos criollos venezolanos le vendieron a las castas más bajas. Ahora, una vez terminada la guerra, nosotros vimos que en definitivamente el orden social se mantuvo, ¿sí? Aquí nosotros colocamos en el punto 2 que el orden social que quedó intacto luego la independencia. Es decir, la independencia no solucionó los grandes problemas que estaba viviendo Venezuela para aquella época. Ustedes recuerdan que uno de los principales problemas era el enfrentamiento entre las castas por los privilegios, ¿verdad? Si bien la independencia eliminó ciertos privilegios, es decir, ya no existía la nobleza, ya no existían esos títulos nobiliarios, ya la sociedad no estaba dividida por casta, era una sociedad mucho más dinámica, o sea, había posibilidad de ascenso social, aunque digamos, una pequeña posibilidad, pero había una posibilidad al fin que no existía antes. Si bien eso es cierto, los conflictos más agudos de la sociedad, es decir, los conflictos más relevantes de la sociedad no se lograron encauzar y dar una solución. ¿Cuáles son estos conflictos? Se preguntarán ustedes. Lo primero que tenemos que saber nosotros es que uno de esos conflictos es la tenencia de la tierra, es decir, quién es dueño de la tierra. Porque para ese momento la tierra significaba el principal medio de producción y el principal medio de trabajo. Si tú no tenías tierra, tenías que someterse a condiciones de trabajo casi de semi-esclavitud. Y si no te sometías a condiciones de trabajo de semi-esclavitud, tenías que darle al dueño de la tierra, al gran terrateniente, al gran militar o al gran
blanco de siempre, tenías que darle la mitad o la tercera parte de su producción. Es decir, eran condiciones desventajosas para poder, digamos, subsistir en la Venezuela. Por lo tanto, nosotros podíamos decir que la independencia no significó una intención de progreso, como decía aquí el punto 3, ¿sí? No hay una intención de progreso, no hay una intención de transformar las cosas, no hay una intención de mejorar la vida económica del país para todos los venezolanos en ese momento, sino que la intención fundamentalmente se va a concentrar en mejorar la calidad de vida de la élite, de la nueva élite que se empezó a formar. Ustedes saben que la élite antes de la independencia eran los blancos criollos y los blancos peninsulares y parte de los que se llaman blancos orillas, ¿verdad? Pero sobre todo los criollos y los peninsulares. Bueno, cuando terminó la guerra y se fue a conformar la nueva élite estaba conformada fundamentalmente por aquellos militares, ¿verdad? Que habían triunfado en la guerra y aquellos militares que tenían, digamos, una buena posición dentro de la vida militar. Estos militares obtuvieron, porque les compraron las tierras que habían obtenido los soldados, se los compraron a precios de gallinas flacas. Entre ellos estaba Páez. Es decir, Bolívar prometió una ley que se llama la Ley de Haberes Militares, que cuando ganaban iban a repartir la tierra. Bueno, esto en cierto sentido se hizo. Pero como el Estado venezolano tampoco dio los instrumentos para producir, porque bueno, ¿qué voy a hacer yo con un pedazo de tierra si no tengo nada para producir? Esos soldados se tuvieron obligados a vender la tierra. Y por lo general esa tierra lo compró Páez y los grandes terratenientes de siempre. Pero además Páez hizo una ley que le devolvió las tierras, ¿verdad? De los realistas, se las devolvió otra vez a los realistas. Es decir, a esa gente que nunca había apoyado la independencia, esa gente que no dio nada, esa gente que no arriesgó su vida, se las devolvió. Y por lo tanto la nueva pirámide social que se empezó a conformar era una pirámide social fundamentalmente oligárquica. Y cuando nos estamos refiriendo a oligarquía en esta clase nos estamos refiriendo a un gobierno que solo, digamos, ejerce la capacidad de gobierno para sí mismo, para beneficiarse a sí mismo, no para beneficiar a los demás. Cuando me refiero a los demás me estoy refiriendo a la mayoría o al conjunto de la sociedad. Entonces estamos viendo que la guerra de independencia no solucionó nada en este país, más bien aquellos problemas de desigualdad en la distribución de esos ingresos y sobre todo en la distribución de la tenencia de la tierra y en las formas de producción, la independencia lo que hizo fue agravar en buena medida esa situación que ya estaba presente en Venezuela desde la época colonial. Por lo tanto, nosotros podríamos decir, muchachos, que la crisis del orden colonial venezolano se mantuvo después de la independencia. Es decir, la independencia no solucionó la crisis del orden colonial, más bien la profundizó. Y la profundizó, muchachos, porque el modelo de producción seguía siendo el latifundio y la esclavitud se mantuvo. Mientras otras sociedades estaban dinamizando sus formas de producción, estaban eliminando la esclavitud como forma de producción, Venezuela más bien afianzó ese modelo, ¿sí? Así que es un modelo que lo que estamos viendo es que está profundamente desigual, porque existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿Sí? Los ciudadanos de primera son aquellos que tienen la posibilidad económica y tienen por lo general tenencia de la tierra, mientras que los ciudadanos de segunda es toda la población, pero también dentro de toda esa población está la población esclava que no tiene ningún derecho. ¿Ok? Es decir, nos encontramos ante una sociedad profundamente desigual, con profundos problemas internos, que no ha logrado solucionarlo y que su élite política, luego de 4 años, ¿verdad?, no ha dado cauce, tan siquiera, o asomado la posibilidad de solucionar estos elementos. Dentro del contexto que nosotros estamos evaluando, se van a generar entonces varios conflictos. Estos conflictos, el primer conflicto, y es del orden político, ¿verdad?, que es la aparición del Partido Liberal y su periódico El Venezolano. La aparición del Partido Liberal se da precisamente por esto que nosotros hablamos aquí, por la disolución. Cuando se disuelve la alianza de la oligarquía, van a aparecer un bando y ese primer bando va a ser el Partido Liberal. Y esa primera muestra, o por lo menos esa primera expresión de que en Venezuela está existiendo un nuevo partido, ¿verdad?, que no comulga con los ideales del paecismo, va a ser la aparición de un periódico que se llama El Venezolano. Ese periódico que se llama El Venezolano va a ser la principal tribuna, ¿verdad?, de una serie de individuos, entre ellos Antonio Locadio Guzmán, que van a generar
una serie de críticas contra el gobierno. En principio las críticas no son contra Páez, sino son contra el gobierno de Páez. Es decir, no es que decían que Páez era malo y tal, no, sino se referían al gobierno en su conjunto, ¿sí? ¿Y cuáles eran las principales críticas que este periódico llamado El Venezolano, en el cual su director era Antonio Locadio Guzmán, que empezó por lo tanto, a partir de estas críticas que nosotros vamos a mencionar, a tener cierta preponderancia política? La primera crítica era la ley de Esperiquita, que era una ley que ustedes saben que si no pagaba, eventualmente no te podían quitar una parte de la deuda, pero si no te quitaban esa parte de la deuda, te quitaban la hacienda. Es decir, una ley que beneficiaba a una parte de la élite. Y esa parte de la élite era una élite mercantilista. Si es la élite que tenía dinero, era una élite que estaba por lo tanto contra aquella élite hacendada que luego no podía pagar. Así que generó estos unos profundos este, conflictos de intereses entre la élite venezolana, porque le quitaban las tierras y después las remataban a precios de gallina flaca, y además eso no incentivaba la producción, sino incentivaba más bien el latifundio, es decir, que pocas manos siguieran acumulando la mayoría de las tierras cultivables en Venezuela. Estaban contra el poder oligárquico, es decir, estaban contra la forma en que se gobernaba, con que un grupo de gente gobernara para sí mismos. Lo primero que estaban en contra de eso. Estaban en contra del militarismo. Ellos abogaban por gobiernos más civiles, ¿sí? Por lo menos eso decía el periódico El Venezolano. Había una petición importante y constante de elecciones abiertas y directas, que no fuesen de segundo grado. Es decir, ellos querían ampliar el marco de la gente que votaba. Yo recuerdo que la gente que votaba era gente, bueno, que tenía que tener un título universitario, tenía que ganar cierta cantidad de dinero, tenía que tener cierta cantidad de bienes, y la gente del periódico El Venezolano nos decía que tenían que haber elecciones directas, es decir, que nosotros teníamos que votar por el presidente directamente, que en ese momento no era así. En ese momento había unas elecciones de segundo grado. Se elegía un congreso o unos diputados, esos diputados iban para el congreso y ese congreso elegía al presidente. Pedían libertad de prensa, que pudieran decir todo lo que quisiera, y además abogaban contra la pena de muerte en casos políticos. Porque recuerda que en este contexto, si a ti te veían conspirando contra el poder político, ibas de una, ¡pum!, te mataba. ¿Ok? Estos son algunos conflictos que se empiezan a generar con la aparición del Partido Liberal, y específicamente con la aparición del periódico que se conoce como El Venezolano. Y recalco que es el principal órgano crítico a las políticas de Páez. Se empezaron a desarrollar también otros conflictos, y esta vez estos conflictos van a ser en el orden político. Lo primero que nosotros tenemos que llamar es llamar la atención, es el juicio contra Antonio Locadio Guzmán, quien era el editor del periódico El Venezolano. Páez, como había visto que este periódico había tenido, digamos, mucho éxito, y además había calado en la población. Esas críticas había calado en la población porque, bueno, era lo único crítico ante el gobierno de Páez. Y además la gente obviamente asumía cada uno de estos elementos porque, bueno, estaban de acuerdo ante una sociedad que era profundamente desigual, que era muy difícil vivir. Cualquier cosa que se dijera contra el gobierno iba a calar. Y de hecho caló muy profundamente, tan profundamente, que Páez se dio cuenta, y en ese proceso de darse cuenta, este, mandó a meter preso a Antonio Locadio Guzmán, y además lo mandó a matar, ¿sí? Este fue un juicio que se desarrolló, además, donde Antonio Locadio Guzmán fue absuelto, y fue absuelto porque una manifestación se puso frente a los tribunales, estaban reclamando la libertad, y ese tribunal no tuvo más opción que declarar la absolución de Antonio Locadio Guzmán. Esto le posibilitó a Antonio Locadio Guzmán, además, tener mayor preponderancia política. Una preponderancia política que lo va a llevar a postularse a las elecciones presidenciales en 1846. Yo les comentaba antes, les comentaba un poco cómo Páez eligió a Monagas. En estas elecciones en 1846, eran elecciones muy importantes porque eran elecciones a la presidencia, ¿sí? Pero además ya, con un nuevo partido que se había fundado, que es el Partido Liberal, que se había fundado ya en 1840, que tenía ya 6 años de vida, Páez sabía que era muy difícil ganar las elecciones sin hacer trampa. Imagínense, muchachos, en Venezuela, ya desde sus inicios se empieza a hacer trampa en las elecciones. Nosotros hemos visto que hay unos elementos históricos en esto, ¿no?
como sabía que iba a perder las elecciones, este, trata de hacer todo, cualquier ardid, cualquier truco, para poder inhabilitar a Antonio Locadio Guzmán. Y de hecho lo logran. Creo que Antonio Locadio Guzmán debía algunos centavos por ahí en un tribunal que no había terminado de pagar por alguna cosa y lo inhabilitan. ¿Sí? Y en este proceso, entonces, las elecciones en 1846, hay un proceso de inhabilitación de Antonio Locadio Guzmán, pero además es el partido de mayor popularidad, el Partido Liberal, en toda Venezuela, sobre todo en Caracas, muchachos. Creo que las cifras dicen que por el Partido Conservador votaron 800 personas y por el Partido Liberal votaron 2.400 personas. Entonces, se imaginan la popularidad del partido. Pero definitivamente, como este dijo, estaba inhabilitado y la gente no podía votar por él. Se desarrollaron, de hecho, el día de las elecciones se desarrollaron una serie de manifestaciones. La gente cuando iba a votar por Antonio Locadio Guzmán la metían presa. O le decían, en este tribunal en este tribunal electoral no se acepta que voten por muñeco, porque había una foto de Antonio Locadio Guzmán dentro de la boleta electoral. Es decir, hay un proceso constante de intimidación al votante. Y los que iban a votar por Antonio Locadio Guzmán los metían presos. Los testigos que estaban dentro de las mesas de votación los metieron presos. ¿Sí? Y las papeletas las quemaron. Es decir, lo que se hizo fue obviamente una trampa descarada para que Antonio Locadio Guzmán no pudiera ganar las elecciones y la ganara José Tadeo Monagas, que era el candidato de Páez. Yo les comentaba que el candidato de Páez era José Tadeo Monagas porque Páez no tuvo otra opción. No había más candidatos que representaran las filas conservadoras y además José Tadeo Monagas también, digamos, ideológicamente era muy cercano a Páez. Sí, era muy cercano en sus formas de pensamiento. Lo que sucede es que había unas diferencias. Páez pensó que podía manipular a José Tadeo Monagas y se dio cuenta que efectivamente estas elecciones la ganó Monagas porque este señor fue inhabilitado y la ganó Monagas más por muy poquito, por un voto, o sea, ganó por mayoría simple, es decir, por la mitad más uno. Y José Tadeo Monagas, una vez ganó, le dijo Páez, no vas para el baile, Páez. Es decir, una vez que ya yo tengo el coroto, que yo tengo el poder presidencial, de aquí no me saca nadie. Y además a mí no me manda nadie. Este fue un proceso que obviamente a Páez, al centauro de los llanos, lo llenó de profunda ira, ¿verdad? Y como se controlaban, si bien Páez ya no controlaba la presidencia, sí controlaba el poder judicial y el poder parlamentario. Y trató de instituir en 1800, creo que fue en el 47, el 24 de enero de 1848 creo que fue, trató de destituir a Monagas por mediante una votación en el Congreso. Monagas se dio cuenta, había advertido y metió un poco de gente dentro del Congreso y de hecho mató unos diputados. Y por ahí fue la primera derrota de Páez. Páez se lanzó en armas contra Monagas y Monagas lo derrotó. Páez se va al exilio a Nueva Granada y luego regresa a Venezuela a recuperar el poder político y Monagas lo vuelve a derrotar. Eso quiere decir que ya Monagas se estaba convirtiendo o se empezó a convertir luego en esto que nosotros, que este es el punto cuarto, empezó a tener un poder inusitado. Es decir, empezó a controlar el poder directo o indirectamente. En ese proceso, José Tadeo Monagas y José Gregorio Monagas se empezaron a turnar. Es decir, empieza el periodo que se conoce en la historiografía de Venezuela como el periodo del Monagato, donde Monagas manda, ¿verdad? Y manda a apartar del poder al Partido Conservador y de hecho se empieza a aliar con el Partido Liberal, se empieza a aliar con Antonio Locadio Guzmán, es decir, traiciona a Páez y se empiezan a aliar con los enemigos de Páez. Esto, bueno, va a durar alrededor de unos 10 años, perdón, de unos 12 años más o menos, en el poder. Otro elemento político de importancia es lo que se va a conocer como la guerra campesina. Producto de que, bueno, Antonio Locadio Guzmán fue inhabilitado, de que había, digamos, el tema de la tierra, de que el Partido Conservador solo gobernaba para ellos mismos, de que, digamos, la situación, vivir en Venezuela no era fácil, hay un grupo de campesinos que se alzaron. Entre ellos, en 1846, lo que se conoce como la guerra campesina, que es este punto 3 que nosotros tenemos aquí. La guerra campesina, entonces, fue un evento bélico que enfrentó al poder conservador de Páez contra el poder de contra el poder de Ezequiel Zamora y el indio Rangel. Esta guerra la pierden. El indio Rangel reclamaban una idea que luego se va a reclamar en la guerra federal, es decir, que se va a reclamar un poco más adelante, que se va a reclamar ya en 1858, perdón, en 1859, que es tierra y hombres libres, la tierra para quien la trabaja.
Es decir, estaban pidiendo una mejor distribución de la tierra. Perdieron precisamente porque, bueno, lo superaban en números, ¿verdad? Páez tenía mayor cantidad de tropas, la guerra campesina se desarrolló fundamentalmente en el centro del país, es decir, donde Páez y los conservadores tenían mayor poder, y fue una guerra que se planteó como una guerra de posiciones, donde efectivamente los campesinos que estaban con Zamora y con el indio Rangel tenían menos posibilidad. Entonces nosotros estamos viendo que en este proceso ya había estallado una guerra, ¿verdad? Antes de la guerra federal, y había estallado una guerra por las mismas razones, es decir, por la distribución de la tierra, por un elemento que habían ya enarbolado los pardos en la crisis del orden colonial antes de la independencia, y que había sido un tema que no había sido solucionado. Por eso la guerra federal fracasa, el indio Rangel fue masacrado, lo apuñalaron, lo mataron, Ezequiel Zamora, como pudo, se escapó porque nadie lo conocía y por lo tanto pudo escaparse de sus captores. Luego, cuando Monagas llega al poder, bueno, esta gente como Antonio Locadio Guzmán y como Zamora de hecho es indultado. Luego, pero en fin, Monagas tampoco soluciona nada, muchachos. Tampoco soluciona nada. Y en este proceso de no solucionar nada, como los problemas siguen estando presentes, además el Partido Conservador sigue estando presente por ahí. Aunque la mayoría de sus líderes, gran parte de los líderes habían pasado al Partido Conservador, otros se fueron con Paz y otros se quedaron allí. Los que se quedaron allí sin apoyar a Monagas, eh, digamos, empezaron a conspirar hasta que en 1858 se le da un golpe de Estado, que lo vamos a analizar un poco más detalladamente en la clase que viene. Así que fue un placer dar esta clase, muchachos, un fuerte abrazo, espero hayan entendido, repasen varias veces y recuerden dejar sus comentarios.